La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. 500. Vale. Buenos días. Vamos a empezar ya este webinario de acciones individuales Aescosa Curie para la convocatoria de IF 2020. Lo primero de todo, bueno, por favor, si podéis utilizar el servicio de chat que tenéis en el aplicativo a la derecha, en el caso de que tengáis problemas con el audio o con el sonido. Pero bueno, normalmente no ponemos la cámara. En estos webinarios vamos a empezar simplemente compartiendo la cámara para que nos podamos ver todos y todas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la acogida que ha tenido este webinario. Yo creo que no podíamos empezar de otra manera que no, bueno, que no fuera deseando que estéis todos bien. Deciros que seguimos aquí, tanto Jesús Rojo como yo misma, para daros todo el apoyo que podamos en la medida de lo posible desde la distancia, ahora que, bueno, se está comprobando lo que ya sabíamos, que es que la ciencia, tecnología e innovación es algo fundamental en nuestras vidas. Si os parece, lo que vamos a hacer es empezar ya con este webinario. El que tenemos hoy está enfocado específicamente a aspectos teóricos, ¿de acuerdo? Vamos a explicar novedades, elegibilidades, criterios de implementación y lo complementaremos con la parte práctica el 6 de mayo. Vamos a grabar, de hecho se está grabando ya el webinario y lo publicaremos en la web de ese Horizonte 2020 como hacemos todos. Os vamos a pedir que las preguntas nos las enviéis al correo a posteriori porque ahora mismo somos casi 600 personas conectadas. Esperemos que no se caiga el sistema. Así que sin más dilación, empezamos ya. Jesús, si quieres dejamos tu cámara o quitamos tu cámara. Vale, fenomenal. Bueno, ¿nos podéis confirmar si nos oís bien? Supongo que sí. Vamos a ir comenzando. Bueno, este es el índice que vamos a seguir a lo largo de este webinario. Brevemente vamos a indicaros quiénes damos apoyo en España a las acciones, para luego entrar en detalle en la convocatoria, cómo preparar una propuesta y mensajes y estadísticas importantes a tener en cuenta. Ya nos conocéis, nos habéis visto al empezar el webinario, tanto Jesús como yo, somos los dos puntos nacionales de contacto para las acciones MCSA. Yo misma, con dedicación al 100%, trabajo en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en la Oficina Europea, que es una entidad adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación. La Oficina Europea, como ya sabéis, está dedicada a apoyar a los investigadores y a las entidades a participar más y mejor en Horizonte 2020. Nosotros estamos centrados principalmente en el pilar de Ciencia Excelente, que es donde están ubicadas las acciones MCSA que nos ocupan hoy. Jesús Rojo, también el punto nacional de contacto, trabaja en la Fundación para el Conocimiento Madrid +D y tiene una dedicación parcial. Tenéis ahí nuestro email de contacto, que es el de mcsa@oficinaeuropea.es, que llevamos utilizando desde principios de año para facilitaros un servicio más eficaz y más rápido y que obtengáis una contestación lo más óptima posible. Desde principios de año somos dos los puntos nacionales de contacto. Esta slide del año pasado era un poquito diferente, teníamos a nuestra compañera Cristina Gracia, que ya no está, y bueno, este es uno de los motivos por los que este año no vamos a poder hacer el servicio de revisión de propuestas, lo voy adelantando ya, que veníamos haciendo hasta la fecha. Por supuesto, vamos a seguir estando disponibles para todos aquellos candidatos que soliciten un proyecto para consultas a través del correo electrónico, dudas puntuales, seguimos estando a vuestra entera disposición. Y para aquellos candidatos y candidatas que soliciten un proyecto con una entidad en España, lo que sí que os recomendamos es que, en la medida de lo posible, contactéis lo antes posible con los gestores y gestoras de estos centros, que nosotros somos con quien también vamos a intentar reforzar la colaboración. Como ya sabéis, MCSA es el programa de la Comisión Europea que está enfocado en facilitar la movilidad y la formación de investigadores en todas las fases de la carrera científica. Está ubicado en el pilar de Ciencia Excelente, Horizonte 2020, y está dotado con más de 6.000 millones de euros. Tiene un modelo de financiación
basado en costes unitarios, financiación al 100%, y tiene un enfoque totalmente bottom-up. Eso significa que tanto los investigadores como las instituciones podéis decidir el contenido científico-técnico del proyecto que vais a presentar, ordenándolo siempre dentro de un orden, dentro de esos 8 paneles científicos, 8 áreas científicas que están detallados en la pantalla, que son química, ciencias sociales, ciencias económicas, ingeniería, ciencias medioambientales, ciencias de la vida, matemáticas y física. El principal criterio de Marie Curie y el fundamento del programa es la movilidad, entendiendo la misma como parte inherente a la carrera investigadora y también como una herramienta para construir un espacio europeo de investigación que esté basado en el conocimiento y en la excelencia. Es la triple I, movilidad internacional. Para realizar un proyecto Marie Curie ya veréis que es necesario cambiar de país, desplazarse de un país a otro. Movilidad interdisciplinar, pues cada vez se ve que es más necesario que se unan agentes de diferentes áreas científicas para resolver problemas presentes y futuros. Y movilidad intersectorial. Estamos en el pilar de ciencia excelente, pero es necesario la involucración del sector privado, sector no académico, y también que los investigadores y las investigadoras pasen un tiempo dentro del tejido productivo para conocer mejor el mismo. Este programa, además, lo que busca es la mejora de las habilidades científico-técnicas, pero también la adquisición de herramientas adicionales, lo que vamos a denominar a lo largo de las presentaciones como complementary o transferable skills, de manera que los investigadores obtengan una formación integral que les ayude a mejorar su empleabilidad futura. Ya veis, por cierto, que toda la presentación va a estar en inglés, porque pensamos que es importante que tengáis la terminología desde el primer momento. Además, Marie Curie promueve unas condiciones de trabajo excelentes para los investigadores contratados, siguiendo la recomendación establecida ya en el 2005 por la Comisión Europea, por la que se invita a las entidades a establecer medidas a nivel institucional para mejorar los aspectos de contratación y de formación de los recursos humanos en investigación. Por otra parte, algo que no es solo específico a Marie Curie, sino que aplica a todo Horizonte 2020, es la necesidad de que los resultados que se obtienen de estos proyectos se difundan a la sociedad. ¿Por qué? Porque es necesario que entienda el por qué es necesaria la financiación de I+D+I y cómo esta repercute en nuestras vidas diarias. Eso lo trataremos más en profundidad cuando tratemos la parte de aspectos prácticos la semana que viene. Bien, ¿cuáles son, por lo tanto, los objetivos de las acciones MCSA? Pues el objetivo es el de apoyar al potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, posibilitando la realización de proyectos de investigación dentro y fuera de Europa, de manera a adquirir nuevo conocimiento. Estamos hablando de proyectos financiados al 100%, que cubren el coste empresa y gastos de investigación y de gestión institucional. Por lo tanto, estas ayudas no os van a costar ningún dinero. Destinados a entidades del sector de I+D+I, ya sean del sector académico y no académico, que gracias a esta financiación podrán incorporar a su centro talento investigador en un periodo de movilidad que puede durar de 1 a 3 años. Lo vamos a ver en función de la modalidad concreta que se seleccione. Este es el tiempo, digamos, que establecido para la convocatoria. Se abrió el 8 de abril, se cerrará el 9 de septiembre y el presupuesto asociado a la misma es de 328.000 millones de euros. 328 millones de euros. Normalmente los proyectos se evalúan entre los meses de octubre y diciembre del año y los resultados se dan a conocer alrededor del mes de febrero de 2021. Después se firman los acuerdos de subvención, el famoso Grant Agreement, entre los meses de marzo y mayo de 2021. Y, por lo tanto, las posibles fechas de incorporación a los proyectos son entre el 1 de marzo a 1 de septiembre de 2022. Ese es el margen final que tenéis para incorporaros en el caso de que consigáis estos proyectos. ¿Cuáles son las personas o qué personal de investigación se puede presentar a estos proyectos? Bueno, pues hay que cumplir una serie de requisitos. Todos ellos tenéis que saber que se miden a fecha de cierre de convocatoria, ¿de acuerdo? Ese 9 de septiembre de 2020 es la fecha que tenéis que tener en mente
para cuando, bueno, ya seáis gestores o investigadores, los que tenéis que saber cuáles son los criterios que aplican. Por un lado, la convocatoria está pensada para investigadores que tengan ya el título de doctor o que puedan acreditar esos 4 años de experiencia investigadora a tiempo completo. No hay límites por encima de este mínimo. Cualquier persona que pueda acreditar estos mínimos se puede presentar. Por otra parte, lo decíamos antes, estamos hablando de un programa que fomenta la movilidad. Y esto quiere decir que para solicitar la acción en un país concreto se va a medir cuánto tiempo el candidato o la candidata ha residido o ha realizado su actividad profesional en ese país donde se está pidiendo el proyecto. Luego lo veremos en detalle. Finalmente, si bien existe una restricción a la nacionalidad en algunas modalidades concretas, esta se puede suplir con años de residencia o experiencia en Europa. Lo veremos también. Siempre y cuando los candidatos así lo puedan acreditar, pues pueden participar en igualdad de condiciones que los nacionales de Estados miembros o países asociados a Horizonte 2020. No hay ningún tipo de restricción tampoco a la edad, como os decíamos antes. Bien. ¿Quiénes son los actores o las personas involucradas en las acciones individuales? Hablamos de acciones individuales, pero es cierto que realmente son proyectos en colaboración, porque tenemos, por una parte, el candidato o fellow MCSA que pide el proyecto, ¿de acuerdo? Es la persona que, digamos, va a solicitar un proyecto en una entidad beneficiaria. Un candidato solo puede solicitar un proyecto, ¿de acuerdo? Tenéis diferentes modalidades, pero solo se puede presentar una propuesta a la convocatoria. Por otra parte, tenemos un supervisor o una supervisora dentro de la entidad donde se pide el proyecto. Esa es la persona que va a mentorizar y a tutorizar al candidato a lo largo de la duración del proyecto. Por otra parte está la entidad beneficiaria, ¿de acuerdo? Que es la entidad donde se va a realizar el proyecto y quien va a contratar al investigador. Es cierto que un supervisor dentro de una entidad beneficiaria puede pedir diferentes proyectos, no así el candidato. Y en el caso en el que tengamos una modalidad concreta para ir fuera de Europa, existe un organismo asociado que también formará parte del proyecto, luego lo vamos a ir viendo. Es esencial para el éxito de los proyectos que todo esto se prepare de manera conjunta, ¿de acuerdo? Son proyectos individuales, pero que requieren de la colaboración de estos 3 actores que veamos en las presentaciones. Y bueno, esta convocatoria tenemos una convocatoria, pero tenemos diferentes opciones. A grandes rasgos, lo que tenéis que saber es dónde se puede ir. Tenemos 2 grandes modalidades, las que son las convocatorias europeas y la modalidad de global. La primera lo que nos permite es una movilidad entre países europeos, ¿de acuerdo? De investigadores e investigadoras que están fuera, que se quieren venir a Europa, o de personal de investigación que está dentro de Europa y que se quiere mover dentro de un país a otro. También va a existir la posibilidad de las Widening Fellowship, que os explicaré un poquito más adelante, para unos países determinados donde hay como una especie adicional de posibilidad de financiación. La modalidad de global es aquella que permite a investigadores que están en Europa irse a un tercer país fuera de Europa y retornar todo ese conocimiento que se va a adquirir fuera de Europa en una fase de retorno final a Europa. Bueno, lo primero de todo es que conviene destacar, y esto es importante, y conviene saber que el beneficiario es la host institution, ¿de acuerdo? La entidad que contrata, que es quien recibe los fondos y, bueno, quien debe cumplir los siguientes requisitos, que es estar ubicado en un Estado miembro o país asociado. Aprovecho e indico ya que posiblemente luego nos llegarán consultas al correo de qué sucede con UK. El Reino Unido puede participar en esta última convocatoria de Horizonte 2020 también como Estado miembro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si solicitáis una European Fellowship, puede ser en UK. Por lo tanto, como decía, ubicado en un Estado miembro, un país asociado a Horizonte 2020, recibe los fondos de la Comisión Europea y firma el acuerdo de subvención con la Comisión Europea. Podemos tener entidades que nos acogen, ya sean del sector académico o del sector no académico. Las entidades del sector académico son aquellas entidades públicas o privadas de educación superior que pueden otorgar títulos académicos. Entidades sin ánimo de lucro, cuya principal misión es la investigación o el desarrollo tecnológico, y entidades internacionales de interés europeo, como pueden ser el CERN o el MBL, por ejemplo. El resto de entidades estarían ubicadas dentro del sector no académico,
que son aquellas entidades donde un investigador perfectamente puede desarrollar su carrera científica que no sea la academia, es decir, hospitales, pymes, grandes empresas, ONG, sector público, por ejemplo. Por otra parte, además de los beneficiarios, ¿qué entidades tenemos? Tenemos organismos asociados, que son aquellas entidades que no reciben fondos directamente de la Comisión Europea, pero sí lo reciben por parte de los beneficiarios que incurren en costes. Son aquellas que ofrecen formación específica y que pueden acoger a los candidatos a lo largo del proyecto en estancias cortas de investigación. Luego explicaré en detalle lo que son esas estancias de investigación. Tenemos dos tipos de organismos asociados. Los que están ubicados en Europa, ¿vale? Y los que están ubicados fuera de Europa en la modalidad de Global Fellowship. Para ellos es esencial incluir una carta de compromiso, luego lo volveré a recordar, porque si no el proyecto puede ser considerado no elegible. Bueno, y ahora supongo que entre los casi 700 asistentes al webinario habrá investigadores e investigadoras que supongo que sí que sabéis, ya tenéis un destino claro, un grupo de investigación con el que estáis colaborando para que sea vuestro centro de acogida. Pero habrá investigadores e investigadoras que no es su caso. Por lo tanto, aquellas personas que no tengáis todavía definido un host, os facilitamos tres opciones o tres sitios donde podéis buscar de alguna manera esos hosts que pueden estar interesados en preparar un proyecto con vosotros. Uno es a través de esta página web que os dejamos aquí, que es la web de Net4 Mobility Plus, un proyecto transnacional de los puntos nacionales de contacto MCSA, donde tenéis en esa sección indicada diferentes expresiones de interés de entidades que quieren colaborar con investigadores para preparar proyectos Marie Curie. Tenéis también la web de Euraccess, ¿vale? Que es otra iniciativa de la Comisión Europea, es una red paneuropea de apoyo a la movilidad y al desarrollo de carrera investigadora, y tenéis una sección concreta de hosting offers, ¿de acuerdo? De expresiones de interés también de entidades que quieren preparar proyectos Marie Curie. Y finalmente, dentro de la propia convocatoria del Funding and Tender del portal de la Comisión Europea, tenéis ya una lista, ahora mismo tiene 31 entidades, que están en la misma situación, indicando su interés para participar con investigadores en el marco de esta convocatoria. Bueno, el documento que todos tenéis que conocer y que tenéis que poder leer con detenimiento es la guía del participante. Está ya publicada desde que se abrió la convocatoria en el Funding and Tender Portals y tenéis ahí, bueno, la información, realmente las novedades, que no son muchas, que vamos a ir viendo a medida que vayamos explicando las diferentes partes de esta parte teórica. Pero básicamente lo que se ha hecho es incluir una definición de experiencia investigadora que no había, es clarificar algunos aspectos de entidades vinculadas, dar ejemplos de lo que es la residencia a larga duración, cómo se pueden desarrollar las estancias o los secondments, aclarar cómo se tiene que completar la tabla de experiencia investigadora y un modelo, esto yo creo que es lo más novedoso y lo más importante, de lo que sería la carta de compromiso de aquellas entidades que participan como Partner Organization en las Global Fellowship. Bueno, vamos a entrar en detalle en la primera de las dos grandes modalidades, las European Fellowship. ¿Qué son y a quién están dirigidas? Ya sabemos que esta convocatoria es para Experienced Researchers, investigadores con título de doctor a fecha de cierre de convocatoria o bien con 4 años de experiencia investigadora. Las Standard Fellowship, las que tenéis a la izquierda, es la modalidad con más fondos y es aquella que permite a cualquier investigador que esté ubicado en cualquier país del mundo venir a un país europeo y desplazarse entre países europeos para realizar el proyecto. Luego tenemos 3 paneles específicos, empezando por el Career Restart Panel, el panel de reinicio de carrera investigadora pensado para aquellos investigadores e investigadoras que han tenido un parón, han tenido una actividad en investigación que tiene que ser una inactividad en investigación por un periodo continuo de 12 meses en los 18 meses previos al 9 de septiembre de 2020, ¿de acuerdo? Tiene que haber ese parón inactivo entre el 10 de marzo de 2019 y el 9 de septiembre de 2020, ¿de acuerdo? ¿Qué se entiende como inactividad? Pues el no haber tenido un contrato de investigación o el no tener una beca de investigación. Se puede seguir publicando o tener algún tipo de asociación específica con universidades, pero no tener un contrato de investigación. Ese sería el panel específico para este tipo de perfil de personal de investigación. El panel de sociedad y empresa está pensado para aquellas personas que quieren desarrollar su proyecto en una entidad del sector no académico, ¿de acuerdo? Exclusivamente
entidades del sector no académico, hospitales, administraciones públicas, pymes, ONGs, museos, ¿de acuerdo? Entidades del sector no académico. Son las que recibirán aquí a los investigadores. Y el panel de reintegración es el que está pensado para aquellos investigadores e investigadoras que están o han estado fuera de Europa durante un largo tiempo y quieren reintegrarse a Europa en un puesto de trabajo más permanente. Aquí sí que existe una restricción. Lo vemos abajo, hablando de la nacionalidad. En los 3 primeros casos veis que no hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad, pero sí lo hay en la última convocatoria, la de reintegración a Europa. Esta convocatoria está pensado para o bien nacionales de Estados miembros o países asociados o bien residentes de larga duración en Europa, y ahí tenéis la convocatoria como tal de lo que sería la larga residencia en Europa. Bien, hemos hablado seguimos hablando de las European Fellowship y lo que nos centramos en este caso es en la famosa regla de movilidad. ¿Cómo aplica cada una de las modalidades? Para las European Fellowship tenemos, digamos, que una modalidad estándar donde se mide la movilidad de la siguiente manera. Lo que se dice es que el investigador o investigadora no podrá haber residido o realizado su principal actividad en ese país, en el país en el que vaya a pedir el proyecto, más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Es decir, que ese investigador tendrá que estar fuera de ese país un mínimo de 2 años. ¿De acuerdo? Obviamente luego hay excepciones, servicio militar, vacaciones, short stays, que no van a computar en la regla de movilidad. Tampoco computará el tiempo que se tarda en recibir el estatus de refugiado para la regla de movilidad. En los otros 3 paneles, la regla es un poquito más laxa, que nos mide los últimos 5 años. ¿De acuerdo? No se podrá haber realizado actividad principal ni residido en ese país más de 3 años en los últimos 5 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Importante, en el panel de reintegración, la movilidad tiene que ser directa, ¿de acuerdo? De un tercer país al país en el que vamos a solicitar el proyecto. Si hemos estado residiendo en Canadá durante 5 años, nos volvemos a Europa, por ejemplo, a Alemania, en el mes de febrero de 2020, y queremos solicitar un proyecto en España ahora, en septiembre, eso no sería posible, porque ya hemos pasado por Alemania para realizar, digamos, un proyecto de investigación, si es el caso, ¿de acuerdo? O tenemos un contrato de investigación en Alemania, no podríamos solicitar el proyecto en España. Tendría que ser una movilidad directa al país con el que estamos solicitando el proyecto. Bueno, y ahora nos diréis, tenemos muchísimas posibilidades dentro de las European Fellowship. Pues bueno, efectivamente son bastantes las posibilidades entre las que hay que elegir. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, hay que tener en cuenta tanto el cumplimiento individual de los investigadores de los diferentes criterios de elegibilidad que acabamos de comentar, y luego, a nivel presupuestario, ¿qué hay que saber? Pues que la distribución del presupuesto es proporcional al número de propuestas elegibles que se reciben en cada panel, de las 8 áreas científicas mencionadas al principio, excepto cuando hay un presupuesto específico establecido para un panel multidisciplinar, como veis que es el caso en el panel de Society and Enterprise, con 10 millones de euros en esta convocatoria. Además, ¿qué hay que tener en cuenta? Tenéis que tener en cuenta que en este programa de trabajo, 2018-2020, se ha establecido un mayor peso en la distribución de las propuestas para los paneles multidisciplinares, el de reintegración y el de reinicio de carrera investigadora. Durante la distribución del presupuesto, las propuestas elegibles de CAR, de reinicio de carrera, tendrán 2 veces el peso de las propuestas elegibles en otros paneles. En el caso de las RI, será de 1,5 veces. Ponemos en pantalla el ejemplo que viene en la guía del participante del número de propuestas financiadas estableciendo esta fórmula. Más adelante Jesús os va a facilitar también datos de notas de corte en las diferentes modalidades para que así tengáis una visión global y podáis decidir en caso de dudas qué modalidad es la que consideráis que se adecúa más a vuestro caso. Bien, finalmente me detengo brevemente en lo que son las Widening Fellowship, ¿de acuerdo? No es una modalidad adicional como tal, lo que es una fuente adicional de financiación para aquellos investigadores e investigadoras que tienen como destino alguno de los 27 países definidos como Widening en Horizonte 2020, que los tenéis a pie de página en esa diapositiva. Esto es una iniciativa por parte de la Comisión Europea. La idea es apoyar a aquellos países que están teniendo una peor o una menor participación en Horizonte 2020 de lo esperado. Se ha establecido un fondo específico
no en Marie Curie, sino en otra parte específica de Horizonte 2020 para sufragar estos proyectos widening. Se trata, por lo tanto, de aquellos proyectos que, aun habiendo tenido una nota excelente, por parte de fondos se han quedado en lista de reserva y gracias a esta financiación podrían ser llevados a cabo. Lo que tenéis que saber a efectos prácticos, aquellas personas que os vais a presentar con un país widening, es que a la hora de enviar la propuesta en la sección A, tenéis que mirar con detenimiento, se os va a pedir que confirméis vuestro deseo de participar en las Widening Fellowship. Simplemente eso. Bien, la segunda gran modalidad es la Global Fellowship, que está pensada para que investigadores europeos o, ahora veremos que también aplica la restricción a la nacionalidad, puedan irse fuera de Europa, adquirir un conocimiento en una fase de salida y retornar a Europa para transferir de vuelta ese conocimiento. ¿De acuerdo? Tenemos a investigadores que deben ser o nacionales de Estados miembros o países asociados o residentes de larga duración, como veíamos antes. ¿De qué se compone este proyecto? De dos fases, ¿de acuerdo? Una salida a un tercer país fuera de Europa, entre 12 y 24 meses, y una fase de retorno obligatoria a Europa en los 12 meses finales del proyecto. Por lo tanto, son proyectos que duran de 2 a 3 años, en función del tiempo que estemos fuera en las Global Fellows. Siempre contrata también la entidad europea, ¿de acuerdo? Pongamos que pedimos una Global Fellowship y se pide la Universidad Autónoma de Madrid para irse a una fase de salida a la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. 2 años en Estados Unidos y 1 año final en la Universidad Autónoma de Madrid. Contrata los 3 años de proyecto a la Universidad Autónoma de Madrid, ¿de acuerdo? En este caso, el investigador o investigadora que solicite este proyecto tiene que cumplir con la regla de movilidad. Ya sabéis que aquí son los requisitos: experiencia investigadora, nacionalidad y regla de movilidad. La regla de movilidad se tiene que cumplir en el tercer país, ¿de acuerdo? Que si queremos solicitar un proyecto en Estados Unidos, no podremos haber residido ni realizado nuestra actividad principal en Estados Unidos más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. En este caso, y solo en este caso, es necesaria una carta de compromiso para la entidad, el organismo asociado, el Partner Organization, que esté en el tercer país. Y es obligatorio. ¿Por qué? Porque es la única manera que tiene la Comisión Europea de saber realmente que hay un compromiso fehaciente y claro con el proyecto por parte de esta entidad, que nos va a tener en sus instalaciones de 1 a 2 años. Por lo tanto, un periodo bastante largo. La novedad este año es que se incluye un modelo. Es simplemente un modelo y no es obligatorio, pero hay un modelo para una carta de compromiso porque es algo que se venía demandando cada vez más en todas las acciones MCST. Bien, estas convocatorias, esta modalidad tiene muchísima flexibilidad. Normalmente lo que suele ocurrir es que se realizan los primeros 2 años en la fase de salida fuera de Europa y se retorna al año final a Europa. También se permite en esta modalidad empezar haciendo una pequeña estancia en Europa de un máximo de 3 meses y luego irse fuera de Europa. ¿De acuerdo? Tenéis que saber que esa fase inicial, si se da, se computaría como tiempo fuera de Europa y se reduciría el tiempo fuera de Europa. Es decir, estamos 3 meses en Europa, no nos iríamos 24 meses fuera, nos iríamos 21. Por otra parte, y ahora lo que os voy a explicar son esta palabreja, que yo creo que es un poco una palabreja de Bruselas, que son los secondments, que son las estancias de investigación. Estos proyectos permiten, más allá de que una entidad nos contrate por 2 años, que puede ser el tiempo, esto no lo he dicho, voy a volver para atrás, disculparme, ¿vale? Que permite estos proyectos de investigación, podemos también realizar estancias de investigación en otras entidades. Ahora os lo explico, vuelvo para atrás porque esto se me ha pasado y es importante. Duración de los proyectos, ¿de acuerdo? La duración de los proyectos son en las European Fellowship, para las Standard Fellowship, máximo 2 años de duración. Para las Career Restart Panel, estas de reinicio de carrera investigadora, máximo 36 meses de duración, ¿vale? De 1 a 3 años. En la Society and Enterprise, de 1 a 2 años. El Reintegration, de 1 a 2 años. Por lo tanto, los proyectos European Fellowship normalmente son de 1 a 2 años, por lo general suelen durar 2 años, y tenemos un margen de 1 año más en este panel de reinicio de carrera investigadora. ¿Por qué? Porque se ha considerado que al estar un tiempo fuera de la investigación, el reintegrarse a un ambiente de investigación puede
tardar un poquito más, por lo tanto, ese margen adicional. Bueno, dentro de las Global Fellowship, como decíamos, de 2 a 3 años de proyecto, y os estaba empezando a comentar el concepto de secondments o estancias de investigación. ¿Qué son? Son estancias de investigación opcionales, que no obligatorias, en cualquier entidad, en un Estado miembro o país asociado, si queremos, durante la duración del proyecto. Imaginaros, por ejemplo, que estamos realizando un proyecto de investigación en el CNRS en Francia y necesitamos, en el marco de estos 2 años de European Fellowship Standard, realizar una transferencia de tecnología en una empresa italiana. Bueno, pues estos tipos de proyectos Marie Curie nos permiten incluir una estancia de investigación en otra entidad europea. Siempre tiene que ser en una entidad ubicada en un Estado miembro o país asociado a Horizonte 2020, ¿de acuerdo? Y tiene que ser una estancia de investigación que sea necesaria y que sea apropiada al tipo de proyecto de investigación que estamos realizando, ¿de acuerdo? Puede ser que se realice en el mismo sector académico, en el mismo país, o puede ser que se realice en un sector no académico, en un sector diferente o en otro país diferente. Todas esas opciones son válidas, ¿de acuerdo? Los organismos asociados en Europa, donde podamos realizar estas investigaciones, estancias de investigación, no necesitan incluir una carta de compromiso. La carta de compromiso está específicamente y únicamente solicitada para los organismos asociados de la fase de salida de las Global Fellows. En función de la duración del proyecto, si dura más de 18 meses, la estancia de investigación podrá ser de un máximo de 6 meses. Si la duración del proyecto es menor de 18 meses, 3 meses. ¿De acuerdo? Otro concepto importante, y yo en breve ya voy acabando mi parte. No es lo mismo una estancia de investigación que una short visit, ¿de acuerdo? Y esto es algo también que está establecido y explicado en la guía del participante y es importante, ¿vale? Las short visits realmente no están implicando una supervisión por parte de la entidad donde estamos realizando el proyecto o esta estancia de investigación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos una estancia de investigación, en el ejemplo que os ponía antes de una investigadora que está, por ejemplo, en el CNRS y se va 3 meses a una empresa italiana a realizar transferencia de tecnología, en esa empresa italiana tendrá que tener un cosupervisor o una cosupervisora para tutorizar los 4, 5, 6 meses que esté realizando allí, ¿de acuerdo? Las short visits, que pueden ser estancias cortas debidas a trabajo de campo, asistencia a conferencias, etcétera, etcétera, no son estancias de investigación o secondments, ¿de acuerdo? Las estancias o secondments solo se pueden realizar en Europa, las short visits o trabajo de campo se puede realizar en cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? Obviamente suelen ser momentos más cortos dentro del proyecto y que pueden no estar establecidos desde un inicio. ¿De acuerdo? Esas serían principalmente las diferencias. Una short visit no es tanto el tiempo de duración, sino el componente, el contenido de esa short visit, lo que va a marcar la diferencia entre una short visit y un second. Bueno, ¿y qué nos van a sufragar estos proyectos? Pues lo decíamos antes, el 100% de los costes en base a costes unitarios, unit cost. Esto implica que la entidad beneficiaria, recordemos que es la que recibe todos los fondos, recibirá fondos, por un lado, para costear la contratación del candidato, partida Researcher Unit Cost que tenéis a la izquierda. Por otro lado, costear todos los gastos relacionados con investigación, formación, networking del proyecto de investigación y la propia gestión y costes indirectos, que es la partida que tenéis a la izquierda de Institutional Unit Cost. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se obtiene el presupuesto, pero principalmente ya sabéis que no es lo mismo el nivel de vida que hay en España, que hay en Noruega, que hay en Italia, que hay en Francia. Por lo tanto, ¿qué ha hecho la Comisión Europea? Establecer un coeficiente de corrección que se aplica a esa partida que tenéis ahí de Living Allowance, ¿vale? Estos son costes empresa, siempre lo decimos. ¿Qué ocurre en España? Todas las partidas del Researcher Unit Cost, Living Allowance, Mobility Allowance, Family Allowance, están sujetas a impuestos, ¿vale? Primer consejo que damos siempre, poneros en contacto lo antes posible con esos gestores y gestoras de la oficina de proyectos europeos del centro con el que vayáis a pedir el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos y ellas os van a poder indicar más o menos datos aproximados
de sueldos, de cómo se aplican las deducciones de impuestos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos son importes coste empresa. ¿Vale? Esto es importante. Bien, aquí tenemos un ejemplo para que veáis cómo se calcula. Es muy sencillo, lo tenéis en la guía del participante y por lo tanto tampoco me voy a extender, pero básicamente lo que se hace es multiplicar cada una de las partidas por el número de meses de contrato. Obviamente, en el caso en el que sea una Global Fellowship, incluiréis el coeficiente de corrección del país europeo y el coeficiente de corrección del país fuera de Europa al que os vais a desplazar. Si solo es una European Fellowship, como es este caso, se tiene en cuenta el número de meses de contrato en Europa. Los conceptos de Researcher Unit Cost, como todos los criterios de elegibilidad, se miden a fecha de cierre de convocatoria. El Mobility Allowance siempre se va a aplicar, pero el Family Allowance dependerá de si a fecha de cierre de convocatoria tenéis o no obligaciones familiares. Eso no va a cambiar a posteriori, ¿de acuerdo? Ahí tenéis simplemente, pues bueno, algunos de los ejemplos del coeficiente de corrección por país que establece la Comisión Europea. Siempre, por favor, os decimos, poneros en contacto con los centros. Ellos son quienes mejor os van a poder decir qué aplica en vuestro caso particular. Nosotros, como puntos nacionales de contacto, podemos daros una visión general del país, pero luego cada institución es quien os tiene que decir cómo os va a aplicar en nómina lo que proceda, ¿vale? Tenéis que también tener en cuenta en los casos de las Global Fellowship aspectos de impuestos, de doble imposición, etcétera, etcétera. Hablar con las entidades en el caso de que os vayáis a una Global Fellowship a un país como puede ser Estados Unidos, donde los seguros sanitarios son extremadamente caros, cómo se va a gestionar eso a nivel interno. Todo esto lo tenéis que hablar con vuestras entidades. Bueno, por mi parte voy a ir acabando ya. ¿Cómo nos van a evaluar esto? En función de los mismos criterios de elegibilidad que realmente en el resto de Horizonte 2020, que son los 3 que tenéis en pantalla. Excelencia, impacto e implementación. 50% del peso, 30% del peso, 20% del peso. No entro en detalle porque Jesús nos lo va a ampliar un poquito en esta segunda parte de la presentación y además vamos a tener la semana que viene un webinario concreto de toda esta parte. Voy a cederle ahora mismo ya el mando a mi querido compañero Jesús. Hola, Cristina. Bueno, estaba respondiendo una Hola. pregunta. Al final, como no ha habido muchas, las he ido respondiendo. Estoy respondiendo la última y empiezo. Vale, te paso ya los mandos. Vale. Me ha pillado ahí en medio. Vale, pues te dejo. No ha habido muchas preguntas, así que yo creo que es fácil que las puedas responder mientras Vale, esté con la fenomenal. ¿Veis todos la pantalla de Jesús? ¿Todo correcto? No, todavía no, porque ahora lo voy a hacer. Mostrar pantalla. Como lo veis, se ve. Sí, yo estoy viendo ya que estás haciendo el cambio, ¿verdad? Sí, yo ya le he hecho el cambio, ¿lo veis? Sí. Perfecto. Bueno, pues Cristina, gracias. Sigo yo el tercer apartado. ¿Cómo preparar la propuesta? Que sepáis que este Infoday es como el más básico. El día 6 de mayo prepararemos un mini Infoday o un maxi Infoday, dependiendo del tiempo, para ayudaros a explicar cómo escribir la propuesta en los diferentes apartados de los 3 criterios que Cristina os ha presentado y que yo ahora voy a ir un poco en detalle, no mucho. Lo haremos el 6 de mayo. A ver si... Ahora. Bueno, sabéis que los proyectos de las IF, de las Individual Fellowship, no son proyectos de investigación, se tratan de proyectos de desarrollo de carrera, como ha explicado Cristina, a través de un supervisor, a través de una institución de acogida, vais a preparar un proyecto para el desarrollo de vuestra carrera. Por supuesto, es un proyecto de investigación, pero con algunas peculiaridades que se ven en los diferentes criterios de evaluación y que hay que incluirlos. No podéis centraros en un proyecto de investigación al uso, de solo investigar, sino hay más cosas. ¿Qué hay? Pues tenemos formación en nuevas técnicas, en nuevas instrumentaciones, en nuevas metodologías, lo que es la ciencia. Pero también vamos a tener que plantear
el desarrollo y la adquisición de las denominadas transfer of skill, las soft skill, capacidades que os ayuden a mejorar vuestra carrera investigadora desde un punto de vista holístico, que no solamente os dediquéis a investigar, sino también que podáis dar otro tipo de actividades que complementen a la actividad investigadora. Bueno, vais a tener que preparar una propuesta convincente, vais a tener unos apartados de la gestión del IPR, si tenéis o no resultados, cómo los vais a explotar, gestión del proyecto, las diferentes tareas, cómo vais a abarcar los temas de género, la integridad, cómo vais a publicar los resultados, cómo vais a comunicar la ciencia o las actividades de vuestro proyecto a diferentes audiencias. Vais a plantear un proyecto intersectorial y o interdisciplinar. Es interesante, hay uno de los apartados de la excelencia en la que tenéis que explicar el carácter interdisciplinar o intersectorial de vuestro proyecto. Con training, con eventos de diseminación, congresos, publicación de artículos, de libros, actividades de compromiso público, de comunicación con la sociedad, con diferentes colectivos y con diferentes audiencias. Pues todo esto lo tenéis que preparar en una propuesta que veremos un poco ahora, la estructura. ¿Cómo funcionan las IEFs? Pues tenemos, como Cristina ha presentado, dos modalidades principales, las European Fellowship y las Global Fellowship. En las European Fellowship presenta un candidato y una candidata un proyecto con una institución europea que le va a coger y que va a desarrollar su proyecto. El proyecto se evalúa y si ese proyecto sale en la lista principal de financiación, pues la institución europea o del país asociado contrata, firma un acuerdo de subvención, el Grant Agreement, con la Comisión Europea, y una vez que firma este Grant Agreement con la Comisión, contrata al fellow, al investigador con quien ha desarrollado el proyecto. Como sabéis, las cantidades que Cristina os ha indicado, el modelo financiero que tenemos en el programa, conlleva luego la deducción de diferentes impuestos y diferentes categorías de tasas. Tenéis que tenerlo muy claro antes de preparar la propuesta, contactar a la institución del país al que vayáis a ir y preguntad qué tipo de impuestos se aplican a este tipo de proyectos. Como sabéis, en España se tienen que cubrir con la financiación que otorga el programa, pues la cuota patronal, que son los impuestos que paga el empleador por contrataros, y después hay unos diferentes impuestos en España, como puede ser IRPF, seguridad social, desempleo o el finiquito que se puede aplicar al final del primer año y al final del segundo o solamente al final del segundo. Que sepáis que la cantidad que aparece en el presupuesto del proyecto hay que reducirla para que no os llevéis a situaciones incómodas o sorpresas. Normalmente en las europeas no hay tanta sorpresa, pero que sepáis que las Global Fellowship pues funciona de esta manera. Os lo explico y luego vemos un poco el tema de los impuestos. La Global Fellowship lo solicita un investigador europeo, de país asociado o residente de larga duración, con una institución europea, que es la beneficiaria del proyecto. Se evalúa, bueno, veis que está soportado con una institución no europea, que suele ser la institución del tercer país, donde vamos a tener la fase de salida. Cuando se evalúa y nos dan el resultado, si salimos ganadores, vamos a tener que la institución europea, el beneficiario legal, va a firmar otra vez el contrato, el Grant Agreement con la Comisión Europea, y a su vez va a firmar también un acuerdo, un Partnership Agreement con la institución del tercer país. Este acuerdo es un acuerdo privado en el que se establece un poco cómo se distribuyen, por ejemplo, los costes de Research Training y Networking Costs durante la fase de salida. Ahí es un acuerdo entre vosotros, el beneficiario europeo, y el tercer país. Ahí la Comisión Europea no se mete. Solamente se meterá en una situación específica que ahora os cuento. Cuando firmamos como beneficiario el Grant Agreement, contratamos
al fellow, al investigador o la investigadora, que va a ser enviado al tercer país durante la fase de salida. Ahora, ¿qué situaciones vamos a encontrar en las Global Fellowship y que es interesante que conozcáis? Uno, que el Partnership Agreement es para gestionar los fondos, los IPR, y que sepáis que la Comisión Europea va a velar por los beneficios de Europa. Tened cuidado con los acuerdos en la propiedad de los IPR y las licencias exclusivas. Cuando se da una licencia exclusiva a una institución de un tercer país, la Comisión Europea se puede opositar y puede negarse a que esa licencia exclusiva se ceda a un tercer país, porque son fondos europeos y tiene que haber una contraprestación para Europa. ¿Qué otra situación? Investigadores europeos que se trasladan a terceros países. Tenéis que comprobar que haya o no haya un convenio de doble imposición para saber dónde vais a pagar los impuestos. Por lo tanto, tenéis que contactar a agencia tributaria y preguntad si los impuestos los pagáis en España, los vais a pagar en el tercer país. Que sepáis que hay situaciones que hemos encontrado a lo largo de los años en que investigadores que van a Estados Unidos pagan los impuestos en Europa, otros que no. Bueno, depende un poco también de la institución, del tercer país, del Estado. Y recientemente hemos encontrado esta situación en Canadá, en la que el investigador tiene que pagar los impuestos en Canadá. Tenéis que tener claro un poco estas situaciones. También los salarios, se reducen los impuestos, tenéis que consultar con las instituciones los impuestos que vais a pagar, porque normalmente las Global, cuando os movéis a un tercer país con familia, la financiación se queda un poco corta y tenéis que tener cuidado porque no financia, no cubre el mantenimiento de toda una familia en un tercer país, como pudiera ser a lo mejor Estados Unidos, que son muy caros y que os van a encontrar en situaciones complicadas. La propuesta se divide en 3 documentos. Documento A, el Part A, donde tenemos los datos administrativos que se rellenan en un PDF online y se van validando. La Part B1 es el documento técnico y que tenemos 3 apartados: excelencia, impacto e implementación. Con un total de 10 páginas para las 3 secciones. No hay un límite de páginas para cada sección, pero tendremos que considerar cuántas páginas vamos a utilizar para excelencia, impacto e implementación, viendo un poco el peso que tiene cada apartado. Todas aquellas páginas que excedan las 10 páginas límite se descartan y no se evalúan. Tened cuidado porque hemos encontrado muchas propuestas que se superan estas páginas. Si superáis una página ya vais a ir con una puntuación muy reducida y no va a tener posibilidad de financiación. Veréis luego las notas de corte en cada uno de los paneles de las propuestas. ¿Qué más? Parte B2. Tenemos documentación que se incluye en esta parte B2, que en realidad no hay límite de páginas, pero tenemos una novedad. Ahí veis en verde el apartado, la sección 4, es el currículum del candidato o de la candidata, y tenéis que ahí hay una extensión indicativa, 5 páginas. Indicativa significa que no la superéis. Yo, si fuera vosotros, igual que en anteriores convocatorias, 5 páginas de currículum es suficiente para que el evaluador considere si tenéis las capacidades necesarias para desarrollar el proyecto que habéis planteado en la parte B1. Luego hay una tabla en la sección 5 de las capacidades de las instituciones participantes, una página para el beneficiario y otra página para el Partner Organization si tenéis, por ejemplo, un secondment en una europea o una Global Fellowship, el Partner Organization, que es la entidad del tercer país. Tenemos el apartado 6, donde no tenéis límite y podéis incluir toda la documentación necesaria para fundamentar la gestión y la implementación de vuestro proyecto relacionado con los aspectos éticos en los que pudiera incurrir. Tenéis ahí un montón de documentación en el portal de participante donde explican todo el tema ético, cómo cumplirlo, etcétera, etcétera. Sabéis que los aspectos éticos ya no solamente son los temas bio, los temas de salud, cuando trabajáis con personas, sino
medio ambiente, peligrosidad en el trabajo, uso dual de tecnologías, uso indebido de tecnologías, recopilación de datos personales, encuestas. Bueno, que sepáis que hay que abordarlo porque si no, os lo van a solicitar, si no, en fase de Grant Agreement os van a solicitar complementar aquellas partes éticas que no hayáis abordado con la profundidad que en este caso la comisión considera. Y por último, la sección 7, tenemos el apartado para las cartas de compromiso, que en este caso solamente es para la carta de compromiso de la Partner Organization de las Global Fellowship en la fase de salida. Como Cristina os ha comentado, hay un modelo y, bueno, atañeros al modelo, que lo firme alguien con poder o con firma a ser posible de la institución para que demuestre el compromiso, como podéis ver, el carta de compromiso, el compromiso de la institución de la fase de salida en acogeros para desarrollar correctamente vuestro proyecto. Los criterios de evaluación, como os comentó Cristina, pues los veis aquí. Excelencia, impacto, implementación. Y esto os hace ver que, bueno, que hay mucho peso en excelencia, en la ciencia, pero también hay peso en el impacto en vuestra carrera y en la implementación del proyecto. Por lo tanto, tenéis que pensar que de 10 páginas, ¿cuál va a ser la mejor estrategia para el número de páginas que necesitáis para desarrollar vuestro proyecto? Tenemos por una parte la excelencia, 50 puntos, impacto, 30 puntos, implementación, 20 puntos. Si no desarrolláis alguna de estas partes, pues vais a contar con una puntuación reducida y os va a poner en una posición menos competitiva. Veis aquí el qué, el por qué y el cómo. ¿Qué quiero hacer? Aquí vais a explicar, pues, bueno, el día 6 os vamos a ir explicando y mostrando debilidades, fortalezas, situaciones que hemos visto en cada uno de los apartados para que mejoréis vuestro proyecto. La credibilidad y la calidad del proyecto, tanto desde el punto de vista de la investigación y de la innovación, como la novedad en el proyecto, el estado del arte, tiene que estar up to date, tiene que estar actualizado, las consideraciones de inter y multidisciplinaridad que os comentaba antes, tenéis que plantearlo, y los aspectos de género en la investigación. Cómo, incluyendo la variable del género, podéis mejorar los resultados de vuestro proyecto. ¿Cómo va a ser el training que os van a ofrecer? ¿Qué ofrecéis a la institución de acogida? ¿Qué os ofrece la institución de acogida? Esta transferencia de conocimiento, de experiencia, etcétera, etcétera. El equipo de supervisión, vuestro supervisor. Me habéis preguntado, mientras Cristina hablaba, si podía haber un segundo supervisor. Como tal, no, pero puede haber un co-supervisor. Hemos visto mentores, hemos visto personal del departamento del supervisor que va a estar de apoyo a vuestro proyecto. Bueno, que sepáis que nada está escrito en piedra. Podéis plantear basando en los mínimos, o sea, un supervisor, pero si veis que vuestro supervisor tiene un colaborador en el departamento, incluidlo. Os van a evaluar el supervisor, la experiencia, las redes, cuántos proyectos ha mentorizado, ha supervisado, etcétera, etcétera. Y luego, este proyecto, el potencial que va a mejorar. ¿Cómo va a mejorar vuestro potencial investigador para reforzar, mejorar vuestra madurez, vuestra independencia como investigadores? Pasaremos luego al impacto. El impacto a futuro, tenéis que plantear, esto es un desarrollo de carrera, por supuesto. Nadie puede plantear que me van a contratar por los próximos 10 años en la institución de acogida, pero tenéis que demostrar que hay un pequeño compromiso o unas vistas a continuar vuestro desarrollo de carrera, a ser posible en la institución de acogida o en otras instituciones. Otros proyectos de Horizonte, proyectos RC, bueno, la continuidad. El siguiente apartado, cómo vais a explotar los resultados, cómo vais a publicar, en qué revistas, en el tema de Open Access, qué vía vais a utilizar, la vía verde, la vía dorada, a qué congresos vais a asistir, cuantificar el impacto, con datos reales. Aquí el evaluador os va a ver que va a requerir que presentéis algo real. Y por último, la comunicación del proyecto, no lo de los resultados que estáis haciendo, involucraros en actividades de compromiso público, la Noche Europea de los Investigadores, redes sociales. Es importante
que contactéis a la institución con la que vais a preparar la propuesta, porque muchas de estas actividades ya las desarrollan y tenéis que preguntar. Normalmente, si sois un investigador español y os queréis ir a Dinamarca, quizás la Universidad de Copenhague no la conocéis. Tenéis que hablar con la institución para que os aporte información en este punto y en el siguiente. Implementación del proyecto, coherencia, plan de trabajo, las tareas, los recursos, los paquetes de trabajo, las tareas, los deliverables, los milestones, la estructura de los procesos, los procedimientos de gestión y financieros que tiene la institución, porque la gestión financiera y general del proyecto la van a hacer el beneficiario, la Oficina de Proyectos Europeos, la OTRI, etcétera, etcétera. Desarrollar el plan de riesgos, qué riesgos vais a encontraros y qué plan de contingencia y qué medidas de contingencia vais a tener que plantear para superar estos posibles problemas. Y luego el ambiente institucional, la infraestructura que vais a disponer, etcétera, etcétera. Como veis, mucha de esta información la necesitáis de la institución de acogida, si no, es imposible. Ahora, esto es lo que voy a presentaros. Los esfuerzos durante la preparación. Si no preparáis vuestra propuesta con un supervisor, con la institución de acogida e incluso si tenéis un secondment con las personas que os van a acoger en una empresa o en otra institución académica, tenéis que escribir, esto es un proyecto individual pero cooperativo. Las propuestas que no están apoyadas por su supervisor y por la institución de acogida se notan que fallan en algunos de los puntos claves y pueden tener muy buena ciencia, pero pueden fallar en la implementación. Y veréis las notas de corte. Si fallamos en la implementación, nuestro proyecto no va a ser financiado. 50, 30 y 20. Aquí veis cuál es nuestra estrategia. ¿De verdad que tenemos que emplear el 90% de nuestro tiempo y de nuestro espacio de la propuesta en la ciencia? Pues a lo mejor es un error. Nosotros vemos muchas propuestas y quizás pueda ser un 5-3-2, 5-2,5, 2,5. Hemos visto 4-3-3. Bueno, pues depende de vuestro proyecto, pero sepáis que tiene que haber este equilibrio entre las puntuaciones y que no quede coja ninguna parte. Es muy difícil escribir todo lo que queréis escribir en 10 páginas, pero hay que intentar ajustarse. ¿Qué más hay que añadir en nuestra propuesta? Pues tendréis que añadir todo el tema relacionado con el RRI. El RRI tenéis un montón de documentación. En la próxima jornada os vamos a dar un montón de slides que vais a poder leer y enlaces para poder tocar el RRI. El RRI es un aspecto horizontal que toca temas desde la, bueno, veis ahí, cooperación internacional, open access, ética, género, propiedad intelectual, gobernanza. Bueno, pues hay que intentar incluir parte de estos focos, estas políticas del RRI en nuestra propuesta, que vea el evaluador que hemos tenido en consideración lo que el RRI aporta o considera. ¿Qué nos llevaríamos a casa en este primer InfoDay? Pues que nuestro proyecto no es una propuesta de investigación al uso, es algo más. Hay que aportar un training, unas actividades, bueno, ver el peso, cuál es mi estrategia en escribir la propuesta. La clave de la empleabilidad es fundamental, el futuro, cuál va a ser mi futuro con este proyecto que me va a aportar. Las estándar tienen un enfoque, la reintegration tiene quizás otro enfoque, traigo un conocimiento de un tercer país que el centro de acogida no tiene. El Career Restart, pues tengo una duración de 3 años, tengo 3 años para ponerme al día y recomenzar mi carrera investigadora. Bueno, pues casi todos el enfoque es parecido, pero siempre tienen esas connotaciones diferentes. Por ejemplo, Society and Enterprise. El enfoque de una empresa es diferente al de una universidad o un centro de investigación. Por eso, ahí tenéis que ver un poco el enfoque que te da este panel Society and Enterprise. Quizás puede ser más fácil demostrar que en una empresa, después de los 2 años de fellowship, la empresa me va a contratar porque vamos a desarrollar una nueva línea de negocio, etcétera, etcétera. Bueno, veáis que hay características específicas en cada uno de los paneles. Y bueno, la modalidad Global Fellowship está clara, que es irnos a un tercer país. Veremos que casi todos vosotros solicitáis Estados Unidos, pero veréis que hay muchos otros países. Vamos a un país que es potencia mundial en un tema. Estoy allí máximo de 2 años, retorno el tercer año para
retornar este conocimiento a la institución beneficiaria europea y luego desarrollar mi carrera de investigación. Seguid la plantilla, por favor, no seáis innovadores en cambiar los epígrafes. Los evaluadores saben la estructura y van directamente, igual que nosotros cuando revisábamos las propuestas íbamos a los apartados y cuando un apartado lo cambiaban, pues ya te descontrola un poco la idea de todo el proyecto. Leeros la guía del solicitante, intentar ser atractivos en la escritura, algún gráfico, bueno, ahí veis un poco los consejos que os podríamos dar para preparar la propuesta que se complementará con el Infoday del día 6. Estadísticas. Las estadísticas son importantes. He visto alguna consulta de la experiencia del investigador, etcétera, etcétera. Las estadísticas nos dan un poco una visión de lo que ha pasado en la última convocatoria, las últimas convocatorias, y bueno, y nos pueden ayudar a decidir si vamos al panel estándar o si vamos al reintegration, si somos elegibles para los dos paneles. Veis un poco la perspectiva, el número de propuestas evaluadas, el número de propuestas financiadas, las tasas de éxito general de toda la modalidad IF y el presupuesto. Veis que el presupuesto en Horizonte 2020 aumenta exponencialmente año a año y bueno, tenemos 328 millones en 2020 y veis un poco ahí que han ido pues 1.305 propuestas financiadas, 1.163, 1.188, 1.300, 1.351, 1.475 el año pasado. Veis que va aumentando, también tiene que ver un poco con los países que obtienen las IF. Como hay un coeficiente de corrección, pues retienen más o menos dinero en cada uno de sus proyectos. ¿Qué ha pasado en 2019? Pues aquí veis, vamos un poco, ahí veis un montón de información. En las EF, en las European, se presentaron un montón, de las cuales elegibles 8.885, de las cuales 1.272 se financiaron. Elegibles de Global, 824, se financiaron 203. Si vamos a la tasa de éxito, aquí lo veis, en 2019 un 13% en la estándar, un 20,14 en Career Restart, 20,37 en Reintegration, 27,55 Society and Enterprise, un aumento respecto al 2018, porque en 2018 hubo un número muy alto de solicitudes, y las Global Fellowship, un 24,64. Bueno, creo que son tasas de éxito asumibles, no son como, por ejemplo, FED o las ITN, que estamos en torno al 6%. Veis que hay paneles que rozan, pues eso, el 20% y creo que es interesante. De todas las propuestas presentadas, las 9.709, 1.475 se retuvieron para financiación. La evolución de los últimos años, ahí os hemos puesto tasas de éxito y valores absolutos y financiados en los diferentes paneles. Society and Enterprise empezó en 2016 y este es el cuarto año que, de hecho el quinto año, con 2020, que se presenta este panel específico para el panel Society and Enterprise para el sector no académico. El sector no académico está formado por muchas instituciones, principalmente son pymes los que lo solicitan, pero tenemos instituciones que cumplen con la definición de sector no académico. Ha habido una persona, nos ha preguntado por una organización internacional. Normalmente las organizaciones internacionales suelen pertenecer al sector académico, pero puede haber excepciones. Tenéis que consultar a la institución y ver si su misión es la investigación, sin ánimo de lucro, y ver si en realidad pertenece al académico o al no académico. Si pertenece al no académico, vais directamente al Society and Enterprise. Notas de corte son altas, ¿veis? Hay que tener notas a partir de 90 y muchos puntos, por lo tanto, veis que si fallamos en alguno de los epígrafes que os hemos comentado de los criterios de evaluación, pues estamos fastidiados porque no vamos a llegar a estos puntos. Si superamos el límite de 10 páginas, imaginaros que la última parte de implementación se sale de esas 10 páginas, pues ya nos van a quitar, pues imaginaros de la implementación que son 20 puntos, a lo mejor nos quitan ya 10, pues ya vamos como una propuesta máximo de 90 puntos.
tened cuidado. Veis que hay paneles menos competitivos, como puede ser el Career Restart, que este año ha tenido 89,4, el Societe Enterprise, que está en un umbral así de 80 y algo, en este último año 82,2, pero el resto veis 92,4, 93, 93,4, bueno, pues son muy competitivos. Todos los paneles tienen aproximadamente la misma tasa de éxito. Luego veremos que hay tantas se presentan, tantas se financian, y luego hay otra variable que es el país y el presupuesto asignado a cada panel, que va más o menos a la par, pero bueno, hay pequeñas diferencias. Si vamos al Global Fellowship, veis un poco las notas de corte, un poco más bajas en algunos paneles, pero en otros veis, por ejemplo, 94,2 en matemáticas, 92 en química, 91,6 en medio ambiente. Resubmissions. Esto es muy importante porque veis que muchos de vosotros vais a volver a solicitar, os quedasteis en lista de reserva o no llegasteis a la financiación. Bueno, el año pasado se declararon, porque hay que declarar cuando tú haces una resubmission, declaras que es una resubmission, es simplemente un tema administrativo, no vais a tener ninguna connotación, ni positiva ni negativa. 1.825 se declararon como resubmission, 1.584 se confirmaron como resubmission y fueron elegibles 1.576, de las cuales se retuvieron 347 para la financiación, que eso hace ver que es un 22,02% de tasa de éxito, un poco más alta que las estándar típicas que no a lo mejor he hecho una resubmission. ¿Por qué? Pues bueno, habéis preparado una propuesta el año pasado, os han evaluado, os han dado un SR con unos comentarios, debilidades, fortalezas y lo habéis mejorado. Pues es lo habitual que vayáis mejorando en la propuesta. A veces no se mejora, también tenéis que pensar que los evaluadores son diferentes y que tienen expertise y opiniones diferentes, por supuesto. Y ahí veis un poco las propuestas financiadas en las European Fellowship por paneles científicos, las estándar, y paneles Reintegration, Career Restart y Society Enterprise, que son el ranking es multidisciplinar. Y veis que en ciencias de la vida y ciencias humanas, humanidades y ciencias sociales, son las propuestas que más se han financiado, por ejemplo, en la última convocatoria. ¿Por qué? Porque ha sido donde más se ha presentado propuestas, es simplemente un ratio. Me gusta siempre hacer hincapié que veáis que muchos investigadores de ciencias sociales os quejáis o se quejan de que nunca hay oportunidades en otros programas, de que las ciencias sociales no se valoran lo suficiente. Veis aquí, no tenemos topics, y hay un panel de ciencias sociales en el que podéis presentaros, y en este caso, en la última convocatoria, la European Fellowship, ha sido el segundo panel con 227 propuestas financiadas. Si pasamos a Global Fellowship, pues mira, todo lo contrario. Ha sido el primer panel en recibir propuestas financiadas. Después tenemos ciencias de la vida y, bueno, veis un poco la distribución. Ha habido un incremento en la solicitud y, por tanto, en la financiación de proyectos de ciencias sociales y humanidades. Que sois investigadores de este panel, queréis pedir una global, adelante. Creo que es una oportunidad única de desarrollo de carrera de los investigadores y las investigadoras de las ciencias sociales. Si vamos por países, veis un poco ahí la distribución por países y por años. Bueno, seguimos, gracias a vosotros, a los investigadores y sobre todo a las instituciones, porque cada día apoyáis mejor a vuestros candidatos y a vuestras candidatas en la preparación de la propuesta. Y bueno, veis que en el último año hemos obtenido 193 proyectos Individual Fellowship en España. Seguimos siendo segundo país después de Reino Unido. Ahora mismo somos el primer país en la Unión Europea, en Estado miembro, ya que Reino Unido pues oficialmente ha salido. Y veis un poco ahí la distribución: Francia, Italia, Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Bélgica, etcétera, etcétera. Bueno, veis ahí un poco las estadísticas de los países. Si vamos a la Global Fellowship,
en la fase de salida, pues tenemos que seleccionar un tercer país donde aplicar. Y cuando contamos siempre que tenemos este deje de Estados Unidos, es simplemente porque veis que de todas las propuestas financiadas, 122 en 2019 se fueron como fase de salida a Estados Unidos. 22 a Canadá, 21 a Australia, Japón, Sudáfrica, Brasil, China, Argentina, Nueva Zelanda, Corea, y esta ya me habéis pillado, hay Egipto. Bueno, veis que no hay problema porque planteéis una propuesta con un tercer país que no sea Estados Unidos. Simplemente que lo habitual es que se solicite siempre Estados Unidos por el nivel que tienen determinados centros. Por países, bueno, pues estamos en las Global Fellowship como beneficiarios, pues estamos en segundo lugar. Italia ha tenido un crecimiento alucinante, 42 propuestas. Nosotros estamos con 28 proyectos Global Fellowship, seguidos de Francia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Dinamarca, Israel, Irlanda, etcétera, etcétera. ¿Veis un poco ahí? En cuanto al género, simplemente es una estadística para que veáis dónde tienen más éxito los hombres y las mujeres y en qué paneles hay igual de solicitantes hombres y mujeres. Veis que en las Global Fellowship, mujeres investigadoras en ciencias de la vida y en ciencias sociales, igual en matemáticas, y en el resto, pues bueno, hay diferencias. Grandes diferencias en ingeniería y en medio ambiente, pero muy cercano, por ejemplo, veis en economía o en química, etcétera, etcétera. Veis un poco ahí la distribución. Simplemente unos datos que os hagan ver cómo va el tema del género y qué resultados nos están dando, ¿vale? Experiencia. Nos preguntabais antes en una de las consultas la experiencia, si tener el título de doctor hace muchos años iba en detrimento. Pues no va en detrimento, pero esta estadística, este gráfico, os va a hacer ver el enfoque un poco y la filosofía del programa. Es desarrollo de carrera. Veis que aquellos investigadores que tienen experiencia en investigación desde la obtención del título de doctor entre 0 y 3 años, tiene un 16,49% de tasa de éxito. Entre 4 y 6, un 15%, entre 7 y 9, un 14%, y entre 10 y 12, un 14,25%. ¿Veis? Que de 0 a 12 años, pues las tasas en torno al 15%. A partir de 13 años veis que se disminuye un 7%, más de 15 años un 6%. ¿Por qué? Principalmente yo creo que es por el hecho de que es complicado que tenga impacto en la carrera de un investigador que tiene más de 15 años de experiencia en su campo. No es imposible, veis que hay proyectos financiados, pero es muy difícil. Tenéis que plantear una propuesta en la que expliquéis qué impacto tiene en vuestra carrera. Hemos visto investigadores muy senior que han obtenido una IF porque han dado un giro, quieren tocar otro tema y bueno, pues hay posibilidades. Aquellos que tienen el doctorado en desarrollo, un 11%, pues bueno, como sabéis, la elegibilidad es años de experiencia en investigación y no es necesario tener el título de doctor. Si tú cumples los 4 años de investigación, pues entras. Y aquellos que no tienen el doctorado, pues veis una tasa de éxito del 5,41. Si tenéis experiencia en investigación, a veces vemos estos casos en ingenierías o, por ejemplo, en los doctores, en médicos, en medical doctor, suele aparecer. Esto que os haga ver un poco la estructura de la experiencia del investigador. Pero bueno, nosotros siempre aconsejamos que os presentéis. Seáis investigadores de entre 0 y 3 años de experiencia en investigación o aquellos que tengáis 13, 15 o más de 15. No hay límite, simplemente que la propuesta hay que explicarla de otra manera. Conclusiones, que ya os he contado. Los paneles de ciencias humanidades, de humanidades y ciencias sociales ha aumentado. Bueno, veis un poco aquí el resumen, simplemente que lo tengáis, que veáis cómo han ido los resultados. Si tenéis algunas curiosidades con más estadísticas en detalle, nos la pedís, os las podemos suministrar sin problemas. Recursos disponibles. Pues tenéis el portal del participante, Funding and Tender, donde tenéis toda la documentación, guía del solicitante, programa de trabajo. Hay que descargarlo y hay que leerlo. La guía está muy bien explicada, con muchos detalles.
Net for Mobility y es horizonte2020.es, es la página de la FECI para Horizonte 2020 del Ministerio. Ahí tenéis un montón de información que Cristina cuelga con presentaciones, estadísticas, bueno, los handbook que creamos dentro del proyecto Net for Mobility. Hay un handbook que es como una guía que os va a ayudar a escribir vuestra propuesta. Ahí tenéis los dos enlaces y es fundamental que entréis en estas dos páginas porque hay un montón de documentación, preguntas, etcétera, etcétera, aparte de nuestro soporte diario que os damos. Enterprise Europe Network. La Enterprise Europe Network es una red financiada por la EASME, que es la otra agencia de la PYME de la Comisión Europea. Yo coordino el Consorcio de Madrid. Como estaréis dispergados y diseminados por todo el territorio español y seguramente que fuera. La red CN está en 63 países y damos apoyo a la búsqueda de instituciones, de candidatos, al igual que podéis hacerlo a través de Euraxes, como os ha presentado Cristina. Pues bueno, podéis contactar a vuestros socios de la N de vuestra comunidad autónoma y bueno, si estáis en Cantabria tenéis a Galactea Plus, ahí tenéis el consorcio con los partners que os puede dar apoyo en este tema. Por ejemplo, si vais a solicitar una Society Enterprise con una empresa, pues la N es el stakeholder perfecto para solicitarlo. Y bueno, finalmente, como os había comentado antes, pues tenéis aquí un poco unos consejos que avanzaremos en el próximo Infoday. Tenéis que tener claro el tipo de proyecto, atractivo, involucrar a vuestro supervisor, a la institución de acogida, a las oficinas de proyectos europeos, a la OTRI, a nosotros como NCPs. Empezad a escribirla, no lo dejéis para el último momento y bueno, que tengáis mucha suerte y bueno, escribidnos al correo que ahí tenéis, msca@oficinaeuropea.es, que recibimos tanto Cristina como yo, que iremos haciendo el día 6 esta jornada de cómo preparar la propuesta, iremos punto por punto con debilidades, fortalezas. Os prepararemos una presentación como la del el año pasado con debilidades, fortalezas, consejos que os sirvan para preparar la propuesta. Y luego, Cristina, si quieres contar estos cafés con los NCPs que vamos a hacer estos 2 días más de mayo, comentarlo para que sepáis que vamos a tener unas jornadas de Zoom. Quizás van a ser menos multitudinarias para tener pues eso, una charla, ya que tenemos que estar en cuarentena y seguramente que dure algunas semanas más de mayo, pues bueno, que sepáis que nos tenéis. Yo voy a encender la cámara para que me veáis, que aquí estoy. Aquí, perfecto. Y Cristina, no sé si quieres ponerte y comentar alguna otra cosa. Hola, buenas. Vamos a ver. No sé si encendiendo ahora me veis. Sí, Vale, me veis. yo voy a dejar, Vale. espera un momento a ver cómo consigo dejar. Nos veis a los dos ahora, ¿no? Entiendo que sí. Bueno, simplemente añadir a lo que acaba de decir Jesús, efectivamente, que lo que vamos a hacer, más allá de este webinario y el del próximo día 6 de mayo, es organizar unas sesiones más informales con gestores y gestoras, supervisores y supervisoras de entidades e instituciones españolas, ¿de acuerdo? Es una manera de complementar lo que estamos haciendo con los webinarios que ya llevamos haciendo muchos años, un poco a falta de estas reuniones presenciales que solemos hacer en las diferentes comunidades autónomas por todo el territorio español. Entonces, vamos a organizar, ya lanzaremos un tuit en breve con unas 3 sesiones a lo largo del mes de mayo y junio. La primera para ir resolviendo con los gestores y con los supervisores las dudas que haya podido generar este webinario y que no os hayamos podido contestar o que queráis volver a lanzarnos. Otro más enfocado a aspectos de comunicación y difusión y otro más centrado en aspectos de implementación y toda la información presupuestaria. ¿Por qué está dedicado específicamente para gestores y gestoras de entidades españolas y supervisores y supervisoras? Pues porque con ellos es con quien tenemos que reforzar esa colaboración justamente para apoyaros a todos los que venís aquí
a nuestro país a realizar proyectos de cara a la supervisión y a la revisión y a la preparación de propuestas. Esa es la idea. Va a ser algo muy formal, vamos a ver cómo nos funciona y si vemos que funciona bien, pues porque como dice Jesús, vamos a estar un poco confinados hasta no sabemos cuándo en casa. Si vemos que funciona bien y lo manejamos bien, podemos incluso abrirlo a los propios investigadores e investigadoras para hacer algo más informal con vosotros. Yo he ido contestando algunas preguntas también, pero tenernos paciencia porque son muchas las que están llegando y vamos a intentar a lo largo de esta semana tenerlas todas contestadas y a lo largo de esta semana subir este webinario a la web para que ya también lo tengáis los que queréis, digamos, ver el siguiente webinario de aspectos prácticos. Por nuestra parte, yo creo que acabamos. Vamos a acabar ya el webinario. Daros las gracias a todos, a todas. Desearos que sigáis estando bien y nos vemos en las redes sociales y a través de estas plataformas interactivas. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Nada, a vosotros y mucha suerte.